Bueno, Alejandro, el gusto de saludarte. Aquí en mis manos tengo una obra magnífica tuya que lo has vivido, estudiado y trabajado en primera persona. Bueno, primero contanos de qué se trata esto de 30 días, la trama del atentado a la AMIA, sabiéndolo quizá mejor que nadie, ¿no? Cómo ha sido este entramado tan fatídico, pero que a su vez, bueno, no han querido que la verdad se sepa, ¿no? En definitiva, ¿cómo estás? Bien, es eso, es una crónica, son 30 días, se llama así porque es el relato de 30 días que comienzan el 1 de julio de 1994 y van contando día tras día lo que va sucediendo hasta sobre el final de ese mes. Comienza el 1 de julio porque ese día empieza las actividades del grupo operativo al que se sospecha que cometió el atentado y va contando lo que estas 4 o 5 personas que intervinieron fueron haciendo desde el 1 de julio hasta cometer el atentado del día 18, aquí en Buenos Aires, en Foz do Iguazú o en otras ciudades de Brasil. Y cuenta también lo que durante esos primeros días de julio hacían las agencias de inteligencia que los estaban siguiendo, porque los tenían individualizados a propósito de las sospechas que habían de que habían cometido ya el atentado de 2 años antes contra la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, del 17 de marzo del 92, y porque había para julio, ya antes de junio, unas alertas muy importantes acerca de que estaba la posibilidad de cometer un nuevo atentado, este mismo grupo de personas, con la misma metodología, de un coche bomba y un conductor suicida, a propósito de unos nuevos incidentes que sucedían en Medio Oriente y que podrían generar represalias fuera de aquel escenario, como allá había sucedido. Este es el entramado de situaciones que se van desarrollando durante estos 18 días y estos dos grupos confluyen el día 18 cuando sucede el atentado tan desgraciado. La crónica continúa porque los siguientes 12 días, hasta el 30 de julio, en que se concreta la primera imputación a una persona a quien se le atribuye judicialmente la responsabilidad en el atentado, en estos 12 días se muestra muy claramente, por un lado, todo lo que avanzaron las agencias de investigación para determinar cómo habían sucedido los hechos. Y el modo en que se acreditó entonces es un poco lo que sabemos de cómo sucedió el atentado aún hoy. Y también se muestra en el desarrollo de los primeros días, también el despliegue de una operación de inteligencia que estuvo destinada a aportar una solución falsa del caso ya en estos primeros días y direccionarlo contra unos funcionarios iraníes que no habían estado en Argentina para el tiempo del atentado en la AMIA y que fueron aquellos primeros a los que se le dictó la orden de captura internacional ya en agosto del 94, que después fue dejada sin efecto sin más porque no tenían nada que ver con el atentado. Pero el conjunto de estos 30 días explica para mí toda la tragedia del caso AMIA de los 30 años, porque yo quise centrarme en el atentado y tratar de dar una explicación que para mí está consolidada sobre qué pasó. Nosotros tuvimos 30 años de irregularidades, causas por encubrimientos, problemas, responsabilidades. Hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace 10 días que lo condenó el Estado argentino con una contundencia que ya no deja margen de dudas. Pero mi intención estaba dada en tratar de enfocarme en el atentado. Por eso esta reseña de los 30 días comienza 20 días antes, cuando comienzan a operar los que lo hicieron. Y traté de aportar toda la información, la mayor cantidad de información que se conoce sobre lo que sucedió, después de que en estos 30 años ya hubo todas las agencias de inteligencia y de investigación que investigaron el caso desde el primer día, ya presentaron sus conclusiones, sus informes definitivos, y a mí me pareció importante poder contar esta crónica como una forma de explicación del atentado y de lo que se insinuó ya en los primeros días que todavía continúa hoy, ¿no? Perdón por lo burdo de la pregunta, digo, pero no sé, si viniese un extranjero que apenas conoce que había una mutual israelita que fue atacada, y te pregunta, bueno, ¿quiénes fueron? ¿Vos qué le dirías? Y le diría que es esto, que lo lea, que vea que para mí fueron un grupo de personas, libaneses todos, 4 o 5, algunos operando desde, como te decía, acá desde Buenos Aires, donde estaban asentados ya hace un par de años, y algunos otros en Foz do Iguazú o en San Pablo, en alguna localidad de Brasil, pero también todos asentados en la zona desde hacía por lo menos 5 o 6 años. Todos ellos estaban siendo investigados por sus vínculos con la yihad islámica y se les atribuye también, y todavía hoy se les atribuye, haber participado también en la voladura de la Embajada de Israel. Y todo se da en un marco de época en donde estos ataques sucedían en distintos lugares del mundo. Habían sucedido uno en las Torres
Gemelas en el año 93, un primer atentado en las Torres Gemelas, obviamente antes de los aviones de décadas después, donde también un coche bomba en un estacionamiento. Hubo también un atentado con coche bomba en Tailandia, que estaba dirigido a la Embajada de Estado de Israel, que se frustró simplemente porque hubo un accidente de tránsito que generó que el conductor que iba con destino a la embajada lo tuviera que dejar ahí, y encontraron la camioneta intacta, sin explotar, donde se puede ver cómo estaba armado el explosivo, y eso puede ilustrar un poco cómo pudo también estar armado el de la camioneta blanca que explotó en la AMIA. Hubo atentados en Londres, hubo atentados Era parte de la problemática de aquellos que se oponían a los acuerdos de paz que se estaban tratando y avanzando entre Israel y la OLP en su momento, en esos acuerdos de Oslo, que derivaron, por ejemplo, que el 1 de julio del 94, que es el primer día que empieza la crónica, es el día, por ejemplo, del regreso de Arafat a Gaza después de 20 y pico de años de exilio, y la constitución de la Autoridad Nacional Palestina. Y eso generaba mucho conflicto entre los que se oponían a esos acuerdos, desde los dos frentes, digamos, desde el frente interno israelí, derivaron en la muerte, del asesinato de Rabin al otro año. La gente, del mismo modo, también había opositores a Arafat, al que consideraban que no representaba la causa palestina y que no era una autoridad legítima de los palestinos. Bueno, esa problemática de acuerdos de paz y de opositores vehementes del acuerdo de paz había generado consecuencias en otros lugares más allá de la zona del conflicto, y entre ellos también sucedió en nuestro país. Más allá de las razones, no sé, uno puede decir económicas o políticas o lo que sea, pero ¿por qué se terminan corrompiendo Galeano, Mullen y Barbaquia? Digo, ¿por qué? ¿Qué explicación te queda de eso? Quienes tenían que investigar y quienes tenían que buscar los presuntos responsables terminan como terminan, con un encubrimiento. Y eso lo tienen que explicar ellos. Eso lo tienen que explicar ellos. Los hechos muestran que hubo una actividad irregular, absolutamente irregular. No está en estos días que yo cuento, porque esta empieza por aquella por la que están sometidos a juicio y condenados algunos. Son episodios de más adelante. Pero a mí lo que me muestra estos primeros días que yo analicé y sobre los que publiqué ahora es el modo en que las instituciones débiles son arrastradas por las operaciones de inteligencia. Y acá había habido una presión muy grande, y los funcionarios de menor jerarquía, y los de la corte, a los que también le generaban las mismas presiones en la causa de la embajada, se vieron superados por las actividades de inteligencia. Eso me parece que es lo que se muestra en este caso de estos primeros días. Hay una actividad de inteligencia, una operación de inteligencia muy clara, que se concreta en Venezuela y que tiene consecuencias de aquí, y que derivan en una solución falsa del caso inmediata, donde jueces y fiscales se vieron superados. Es muy bueno cuando contas en el libro el origen de los Menem y de los Yoma, porque es como que un poco se empieza a explicar todo un poco por ahí, los dineros aportados a la campaña. Digo, ¿hay una suerte de pase de factura también en eso? ¿O digo, de que la voladora haya sido por eso, los acuerdos atómicos y demás? ¿O son simplemente hipótesis sobre la mesa? Ahí se cuentan porque son hipótesis que sucedieron y que estaban planteadas desde un inicio. Y todavía hoy se insiste en la hipótesis de que fueron unos actos de represalia iraní por los incumplimientos en materia de aprovisionamiento tecnológico nuclear. Esa es una hipótesis que no está consolidada, ni mucho menos. Y tiene muchas, también las cuento ahí en el libro, muchas objeciones y muchos reparos, incluso de autoridades importantes en la materia, como un delegado de la CIA en Buenos Aires, o un embajador argentino en la Organización Internacional de Energía Atómica, que también no ven esta posibilidad. Pero esa es, hasta hoy, una parte de la hipótesis oficial que trata de encontrar un motivo de explicación en la atribución que hacen a una decisión de Irán de cometer los otros atentados. Me causa, no digo gracia la palabra, pero sí mucha curiosidad el rol de Munir Menem en todo esto, ¿no? Porque también es como un personaje que está oscuro, que no se lo nombró tanto después, digo, más que Menem, Carlos Menem, Eduardo, y está Munir ahí como detrás en esta historia con un rol protagónico, ¿no? La situación con Canora Edul. ¿Qué tenés para decir de él? Bueno, ahí hubo una gestión que es incontrovertida, el padre
uno de los sospechados, que era Alberto Jacinto Cano de Dul, que aparece involucrado en los hechos en los primeros días del caso, en estos que yo cuento, a propósito de un llamado que lo vincula con el episodio en donde se transfiere la camioneta que tenía otro de los acusados, Tejeldín, que va a hacer la que finalmente se ha encontrado el motor en las ruinas de Amia. Ese vínculo y la investigación de ese vínculo se ve obturada desde un inicio a propósito de estas gestiones que se hacen en la Casa Rosada con destino a que el foco de la investigación lo excluya. Eso imposibilitó profundizar cuál había sido su relación con el caso. No porque se sospeche que haya hoy, ¿no? Que se sospeche que haya participado del atentado, pero sí porque al inicio de eso no se sabía, y al inicio no se sabía con qué otras personas había estado vinculadas, y eso hubiera sido de interés profundizar. Esa obturación de la investigación tiene consecuencias que todavía hoy estamos soportando. Por último, y un poco también, no sé, calculo que te lo preguntarán todos, digo, ¿se llegará a una verdad en esto, al menos, no sé, real o llamémosle como sea, desde lo jurídico, de lo que pasó, que la ciudadanía toda sepa a ciencia cierta qué pasó y por quiénes y por qué motivo? Es muy difícil, ¿no? Porque el paso del tiempo conspira contra esa esperanza. Yo comparto la posición de los familiares de las víctimas con los que estoy más relacionado, que están cada vez más escépticos, porque ese paso del tiempo no ha sido solamente paso del tiempo, que ya 30 años es mucho, sino que además que buena parte de ese tiempo ha sido ocupado con maniobras de distracción y de encubrimiento que hacen como que ese tiempo además corra para atrás, es mucho más que 30 años. Entonces las expectativas son limitadas. Eso no quiere decir que no haya que seguir reclamando, sobre todo ahora después del fallo de la Corte Interamericana, que le ha impuesto al Estado argentino la necesidad de superar todos los obstáculos de hecho y de derecho que puedan surgir para avanzar por fin y de alguna vez en una investigación eficiente. Ese reclamo es algo que tiene que estar todavía, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero en ese sentido que o que se quiere culpabilizar a los iraníes va un poco, no digo contramano, pero a lo mejor en un camino paralelo de lo que pudo haber sido, ¿no? Las sospechas sobre los iraníes estaban puestas desde antes del atentado, incluso estaban puestas desde el atentado de la embajada, y es una hipótesis que se mantiene todavía hoy. Y es así, hay unas decisiones judiciales que están ahí vigentes todavía, y ese es el camino que está transitando la investigación judicial, ¿no? Alejandro, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, para mí es un gusto y un gusto tener tu obra, así que bueno, gracias, encantado. Gracias a vos también por la difusión. Un abrazo grande.